Ahora vamos a ver otro tipo de proporcionalidad que es la proporcionalidad inversa. La definición dice que dos magnitudes son inversamente proporcionales cuando el producto de las cantidades que se corresponden es constante. Y aquí vemos la diferencia con la proporcionalidad directa. Ustedes recuerdan que para darnos cuenta si eran de proporcionalidad directa, hacíamos la división de las magnitudes correspondientes. En este caso, lo que hacemos es la multiplicación. Si esa multiplicación siempre nos da el mismo número, las magnitudes son inversamente proporcionales. Y ahí aparece este ejemplo con respecto a la base y la altura de un rectángulo. Nosotros vemos que si las magnitudes que se corresponden están pintadas siempre del mismo color. Entonces, por ejemplo, si la base mide 1 centímetro y la altura mide 36 centímetros, si yo multiplico 1 por 36, me da 36. De la misma manera, si multiplico 8 por 4,5, también me da 36 y así sucesivamente cada uno de los valores. Eso está en el apunte, está bien explicadito. También es importante que veamos lo siguiente. Cuando teníamos proporcionalidad directa, si una magnitud aumentaba, la otra también lo hacía en la misma proporción. O sea, si una aumentaba el doble, la otra también aumentaba el doble. En este caso pasa al revés. Si ustedes miran el renglón donde dice longitud de la base, ven que si un numerito aumenta, la longitud y la altura disminuye. Como por ejemplo, si pasamos del 1 al 8, ven que del 1 al 8 aumenta la longitud de la base. Pero ¿qué pasa con la altura? Disminuye. Pero además de que se cumpla eso, de que si una sube la otra baja, eso tiene que pasar de manera proporcional. ¿Cómo se explica eso? Bueno, para eso vamos a analizar cuando pasa de 1 a 3 la longitud de la base. Fíjense, si pasa de 1 a 3, lo que se hizo fue multiplicar al 1 por 3. Pues si yo hago 1 por 3, me da 3. Ahora, ¿qué tengo que hacer para que el 36 se transforme en un 12? Bueno, dividirlo por 3. O sea, el 3 es el mismo número, solo que una magnitud hay que multiplicar y la otra hay que dividir. ¿Sí? O sea, quiere decir que una aumenta y la otra disminuye, pero en la misma proporción. Si nosotros analizamos la otra, el otro ejemplo, o sea que vamos del 1 al 2, se multiplica por 2. Pero ¿qué pasa con el 36? Para pasar al 18 hay que dividir por 2. Y entonces esa es la característica de las magnitudes que son inversamente proporcionales. En los ejercicios, el primero dice que hay que observar las tablas y en todos los casos, cuando una de las magnitudes aumenta, la otra disminuye. O sea, a simple vista parecería que todas son de proporcionalidad inversa. Pero ahí nos dice que solamente algunas se relacionan de manera inversamente proporcional. Y hay que indicar cuáles son. ¿Cómo hacemos para darnos cuenta? Bueno, siguiendo la definición, que decía que la multiplicación de las magnitudes correspondientes siempre tiene que dar el mismo número. O sea, para las primeras magnitudes A y B, lo que yo voy a hacer es multiplicar 0,3 por 180. Y eso me va a tener que dar lo mismo que si multiplico 0,6 por 90, que después si hago 2 por 27, 4 por 13,5 y así sucesivamente. En el otro ejercicio, nos dice que un automovilista debe recorrer 300 kilómetros. Y hay que completar la tabla con el tiempo que tardaría de acuerdo con la velocidad constante a la que marche. Ahí tenemos solamente las velocidades, lo que nos falta es el tiempo. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, una forma es encontrar algún valor del cual sea fácil este cálculo. Yo elegí, por ejemplo, este, que si viaja a 100 kilómetros por hora. Entonces pensamos, a ver, si tiene que recorrer 300 kilómetros y viaja a 100 kilómetros por hora. 100 kilómetros por hora significa que hace 100 kilómetros por cada hora. Si tiene que recorrer 300 kilómetros, sin duda que va a tardar 3 horas.
Si yo multiplico esas dos magnitudes, 100 por 3 me va a dar 300. Como nosotros sabemos que estas magnitudes son inversamente proporcionales, siempre que yo multiplique la velocidad por el tiempo me va a tener que dar 300. Entonces, ¿cómo completo la tabla? Bueno, tengo que buscar por qué número voy a multiplicar al 30 para que me dé 300. Y ese va a ser el tiempo. Después lo mismo hago con el 40, con el 60, con el 80 y luego con el 120.